¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Los saluda Carla Chocano. Es momento de revisar los titulares del programa de hoy. En España, Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso Koldo, ha señalado una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, solicitó la dimisión de Pedro Sánchez tras revelarse que Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo, efectuó pagos millonarios a miembros del gobierno y personas cercanas al presidente de España. El Poder Judicial de Perú ordenó que el expresidente de Izquierda Radical, Pedro Castillo, y varios de sus exministros enfrenten juicio por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. El presidente argentino Javier Milei expresó su enérgico rechazo a las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Vamos ahora con el desarrollo de la información. Les contamos que Víctor de Aldama, empresario implicado en el caso Koldo, ha señalado una red de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno español. Según su testimonio, realizó pagos millonarios a figuras clave como el exministro José Luis Ábalos y el asesor Koldo García en el contexto de contratos de mascarillas y otros favores. Estas acusaciones amplían el escándalo y ponen al Ejecutivo bajo intensa presión. En España, Víctor de Aldama, presunto comisionista en el caso Koldo, ha revelado una serie de pagos ilícitos realizados a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez a cambio de favores relacionados con negocios ilegales. Según su declaración, de Aldama pagó hasta 1 millón de euros a varios miembros clave del Ejecutivo, entre ellos el exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien recibió 650.000 euros por diferentes gestiones, y Koldo García, quien recibió 300.000 euros por su implicación en la trama de mascarillas. También mencionó pagos a Santos Cerdán con 15.000 euros y al jefe del gabinete de María Jesús Montero, José Luis Ábalos, con 25.000 euros. El empresario detalló en su declaración que gran parte de los pagos fueron realizados en el marco de la compra de mascarillas al inicio de la pandemia. Aseguró que entregó 250.000 euros a Ábalos y 100.000 euros a Koldo García por el denominado pelotazo, además de otros pagos que rondarían los 400.000 y 200.000 euros respectivamente, por favores adicionales relacionados con el Ministerio de Transportes. De Aldama también relató que fue solicitado para hacer un pago de 50.000 euros al ministro Ángel Víctor Torres, pero se negó a hacerlo. Víctor de Aldama hizo hincapié en que sus relaciones no solo se limitaban a Ábalos, sino también al actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con quien tuvo encuentros en los que se realizaron transacciones de dinero. También mencionó una reunión con Pedro Sánchez en el 2019, en la cual el presidente le agradeció sus gestiones con México, especialmente las relacionadas con el Tren Maya. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de Aldama fungió como nexo corrupto entre el Ministerio de Transporte y una red de corrupción vinculada a la compra ilegal de mascarillas. Los investigadores también han vinculado a de Aldama con varios casos de corrupción adicionales, como el rescate de Air Europa y el caso del Seagate, lo que amplía el alcance de la trama de corrupción. Continuamos en España, donde Víctor de Aldama, empresario investigado en el caso Koldo, declaró ante la Audiencia Nacional que durante la visita de la vicepresidenta de la dictadura venezolana, Delcy Rodríguez, en enero del 2020, estaba prevista una cena con el presidente Pedro Sánchez y 5 ministros. Según señaló de Aldama, esta reunión secreta se organizaría en un alojamiento en el barrio de El Viso, en Madrid, con la participación de Teresa Rivera, Fernando Grande Marlaska, José Luis Ábalos, María Jesús Montero y Salvador Illa. El empresario detalló cómo la llegada de Rodríguez
pese a tener prohibido ingresar al espacio Schengen, fue cuestionada en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Señaló que Sánchez pidió a Ábalos acudir al lugar para manejar la situación y que Grande Marlaska habilitó un espacio no Schengen donde la vicepresidenta pasó la noche. Sin embargo, De Aldama afirmó que al día siguiente Rodríguez sí pisó suelo español antes de abordar un vuelo a Qatar. De Aldama, en prisión provisional por su implicación en tramas corruptas, declaró que este episodio forma parte de las relaciones entre el entorno de José Luis Ábalos y el régimen venezolano. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, sus actividades también estarían ligadas a irregularidades en contratos durante la pandemia, la trama de hidrocarburos y relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro. Y por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exigió la dimisión de Pedro Sánchez tras revelarse que Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Coldo, confesó ante la Audiencia Nacional haber realizado pagos de hasta 1 millón de euros a miembros del gobierno y del entorno de Sánchez. Feijóo añadió que no tiene los votos para cambiar al Ejecutivo, pero instó a los socios del presidente a unirse para abrir una nueva etapa en el país. No vamos a avalar que se quiera arrastrar a todo nuestro país en esta agonía judicial. El señor Sánchez debe de dimitir y su gobierno debe de irse con él. La señora Rivera debería de retirar la candidatura ante la Unión Europea porque la va a manchar. Y todos y cada uno de los partidos, incluido el Partido Socialista y todos los demás, deben preguntarse qué ganan protegiendo esta podredumbre. Yo no tengo los votos para cambiar el gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa en nuestro país. Repito. Es evidente que yo no tengo los socios para poder cambiar al gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país. Y ahora les contamos que en el programa Espacio Libre de TV Libertad, el exministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, criticó al presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez. Lopérfido remarcó que la clave del éxito del líder socialista es su falta de escrúpulos por darle concesiones a diferentes partidos en el Congreso para mantenerse en el poder. Escuchemos. Pero yo creo que a Pedro Sánchez lo que mejor le viene es ese marco de alianzas delirante tipo Frankenstein, sí, donde está desde Sumar o Podemos Bildu, y al mismo Bildu, y al mismo tiempo está Junts, sí, que es un partido nacionalista de derecha, digamos, y que él se mantiene como una especie de equilibrista. Ese discurso yo no creo que sea la clave de su éxito. La clave del éxito de Sánchez es su falta de escrúpulos, completamente. Cuando vos no tenés escrúpulos, vos podés hacerle concesiones a ETA, que es Bildu, o decirle que a los catalanes le vas a dar la administración y un concierto económico propio, y a todos le decís algo para que te sigan cerrando los números del Congreso. Eso es una personalidad muy fuerte y muy inescrupulosa. Por otro lado, el Poder Judicial de Perú ordenó que el expresidente de Izquierda Radical, Pedro Castillo, y varios de sus exministros se enfrenten juicio por el golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022. La decisión anunciada por la sala presidida por el juez supremo Juan Carlos Checle y Soria marca un paso importante en la búsqueda de justicia tras los intentos del exmandatario de disolver el Congreso y establecer un gobierno de excepción. Aunque aún no se ha confirmado la fecha, el juicio podría comenzar en enero del 2025.
Junto a Castillo enfrentarán cargos 3 de sus exministros, Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez, quienes afrontan una solicitud de 25 años de prisión por el delito de rebelión. Además, Aníbal Torres, expresidente del Consejo de Ministros y exministro de Justicia, enfrenta una petición de 15 años de cárcel junto con 3 altos mandos de la Policía Nacional. Por su parte, la Procuraduría General exige una reparación civil superior a los 65 millones de soles para resarcir los daños al Estado. El golpe de Estado de Castillo no solo vulneró la institucionalidad democrática de Perú, su decisión de disolver el Congreso y convocar elecciones anticipadas evidenció un desprecio por las normas constitucionales y una apuesta desesperada por mantenerse en el poder. Nos vamos a la primera pausa comercial del programa. Regresamos con más enseguida. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Estamos de regreso en Informe Diario. El expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró en Quito que la mejor política económica es aquella que fomenta la creación de empleo. En su intervención destacó la importancia de apoyar a los empresarios y alertó sobre los efectos negativos del exceso de regulaciones en el desarrollo económico. Además, expresó su preocupación por el resurgimiento de una retórica de ricos contra pobres en muchos países, incluida España. La mejor política económica es la que crea empleo, y mejor empleo de calidad. El empleo lo crea el empresario. Hay que apoyar al empresario y no atacarlo. Y me preocupa que en muchos países esté regresando, desde luego en el mío, la dinámica de ricos contra pobres. Es un enorme error. Y es un enorme error decir, vamos a cargarnos a los ricos. No, mire usted, cárguese a los pobres y hágalos ricos. Ya sé. Y sobre todo, es terrible arremeter contra el empresariado o contra la gente que tiene recursos económicos por puras razones ideológicas, porque no hay, desde el punto de vista económico, ninguna razón que lo justifique. Los gobiernos, cualquiera, deben ser previsibles, deben ser fiables y no deben estar cambiando de criterio cada media hora y deben cumplir lo que dicen, porque la confianza, como ya he dicho antes, es un factor económico de primer orden para que la economía funcione bien. El gobernante no debe atender solo al día a día, debe pensar en el medio y en el largo plazo. Y en otras noticias, la Policía Federal de Brasil acusó formalmente al expresidente Jair Bolsonaro y a 36 de sus colaboradores por un supuesto intento de golpe de Estado tras su derrota en las elecciones del 2022. La investigación, que ahora será analizada por el Tribunal Supremo y el fiscal general Paulo Gonet, podría derivar en un juicio formal o en el cierre de este caso. Bolsonaro, quien ha negado repetidamente las acusaciones, calificó la investigación como producto de la creatividad y aseguró que luchará contra las imputaciones. La controversia es especialmente significativa, dado que Bolsonaro ha expresado su intención de postularse en el 2026, a pesar de estar inhabilitado para cargos públicos hasta el 2030 por decisión judicial. Su apoyo entre sectores conservadores sigue siendo amplio, lo que mantiene su figura como un actor político relevante. Paralelamente, aliados de Bolsonaro en el Congreso buscan impulsar una ley de amnistía que cubriría a quienes participaron en los disturbios del 8 de enero del 2023 y posiblemente al propio expresidente. El caso pone en tensión el equilibrio entre la justicia y la política en Brasil, en medio de acusaciones de lawfare para intentar opacar a un líder político.
Por otro lado, el líder absolutista norcoreano Kim Jong-un ha elevado sus advertencias nucleares, señalando que la península de Corea enfrenta un peligro sin precedentes de conflicto termonuclear. En una exhibición militar en Pyongyang, Kim responsabilizó a Estados Unidos de exacerbar las tensiones, argumentando que Corea del Norte ha agotado todas las posibilidades de diálogo con Washington. El dictador absolutista norcoreano Kim Jong-un ha intensificado su amenaza nuclear, advirtiendo que la península de Corea enfrenta un riesgo sin precedentes de guerra termonuclear, según la agencia estatal KCNA. Durante una exhibición militar en Pyongyang, Kim acusó a Estados Unidos de llevar las tensiones a niveles críticos, afirmando que el país asiático ha agotado sus intentos de negociación con Washington. Estas declaraciones coinciden con las crecientes críticas internacionales hacia la estrecha cooperación militar entre Pyongyang y Moscú, incluyendo el envío de más de 10.000 soldados norcoreanos a Rusia para apoyar su invasión de Ucrania. En la exhibición, Kim llamó a desarrollar armas ultramodernas y a seguir fortaleciendo las capacidades defensivas del país. Entre las armas expuestas se incluyeron los misiles intercontinentales Hwasong 18 y 19, drones de ataque Saebyol 9 y sistemas tácticos presumiblemente enviados a Rusia, como lanzacohetes múltiples y artillería autopropulsada. Analistas citados por Reuters sugieren que Kim podría estar buscando reforzar su posición estratégica antes de la toma de posesión de Donald Trump, quien durante su primer mandato sostuvo reuniones sin precedentes con el líder norcoreano. Kim estaría insinuando que cualquier nuevo diálogo dependerá de un cambio en la actitud de Estados Unidos hacia Corea del Norte. Mientras tanto, Pyongyang sigue avanzando en su programa armamentístico, aumentando la preocupación internacional por una posible escalada en la península coreana, que Kim ha denominado el mayor punto caliente del mundo. Es momento de separarnos por unos instantes. Volvemos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Continuamos en Informe Diario. El presidente argentino Javier Milei expresó su enérgico rechazo a las órdenes de detención emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Milei calificó estas resoluciones como una distorsión del espíritu de la justicia internacional, ignorando el legítimo derecho de Israel a defenderse frente a constantes ataques de organizaciones terroristas como Hamas y Hezbollah. En un comunicado oficial, el mandatario destacó que Israel enfrenta agresiones brutales, toma de rehenes inhumanas y ataques indiscriminados contra su población. Sostuvo además que criminalizar su defensa legítima mientras se omiten estas atrocidades es inaceptable. Por otro lado, reafirmó la solidaridad de Argentina con Israel y exigió la liberación inmediata de todos los rehenes detenidos por grupos terroristas. La postura de Milei fue complementada con un llamado a la comunidad internacional. Es momento de condenar las acciones de Hamas y Hezbollah, defender la soberanía de Israel y buscar una paz duradera con justicia e imparcialidad, expresó el presidente argentino. Su gobierno también cuestionó al fiscal de la CPI, Karim Khan, señalando la falta de avances en casos como el del dictador venezolano Nicolás Maduro, acusado de crímenes de lesa humanidad. Según el comunicado, esta inacción advierte a la víctima y lo posiciona como victimario. Con este mensaje, Milei refuerza su respaldo a Israel y su compromiso con los valores democráticos. Y por otro lado, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha expresado su firme apoyo a Israel, desafiando una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu.
La Corte Penal Internacional, el tribunal penal más alto del mundo, emitió el jueves órdenes de arresto contra Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y el líder del grupo terrorista Hamas, Ibrahim al-Masri, acusándolos de crímenes de guerra y lesa humanidad. Orbán, quien preside la Unión Europea de forma rotatoria, calificó la decisión del tribunal como escandalosamente descarada y cínica, defendiendo el derecho de Israel a defenderse frente a los ataques terroristas. En este contexto, Orbán anunció su invitación a Netanyahu a visitar Hungría, garantizando que su país no cumplirá con las órdenes de la Corte Penal Internacional, dado que Hungría no está obligada legalmente a acatarlas debido a razones constitucionales. Netanyahu agradeció públicamente el apoyo de Orbán, quien ha sido uno de los pocos líderes europeos en manifestar su desacuerdo con la decisión de la Corte Penal Internacional. El mandatario israelí consideró las órdenes de arresto como absurdas y falsas y las calificó de antisemitas. Su postura fue respaldada también por Estados Unidos, quien expresó su preocupación por los errores de proceso en la emisión de las órdenes. Desde América Latina, el presidente argentino Javier Milei también se mostró en contra de la decisión de la Corte Penal Internacional, subrayando que esta distorsiona el espíritu de la justicia internacional y desconoce el derecho legítimo de Israel a defenderse de los constantes ataques terroristas. La postura de Hungría y sus aliados destaca el respaldo al derecho de Israel a proteger su pueblo frente a la amenaza del terrorismo. Así llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece ahora en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Nos vemos.